Bienvenido a bordo, Eddie, a este vuelo, que espero que sea un vuelo maravilloso. Y bueno, pues no sé si quieres ir a algún sitio, podemos elegir un destino ahora y nada, luego al aterrizar eliges tú otro vuelo. Pues te digo que yo he estado loco estos días para coger un viaje a Dubái, así es que vamos para allá. Venga, pues nos vamos a Dubái. Abróchate el cinturón que despegamos. Que te quiero preguntar quién es Eddie para esta familia bonita que nos escucha. Si te tienes que definir quién sería Eddie, ¿mejor que tú? ¡Wow! Pregunta compleja de comienzo, ¿eh? Bueno, Tranquilo que esto es suave, esto es suave. Alguna turbulencia puede que haya, pero nos dejamos ahí abrazar a la turbulencia. por comenzar, pues soy un chico de 40 años, recién cumplidos, nacido en Venezuela, pero desde los 7 años criado en Nueva York. Eh, Después de ahí, diría metas importantes, presté servicio militar en Estados Unidos con los Marines, eh, donde presté 3 servicios de guerra en Irak y Afganistán. Eh, Has empezado muy fuerte, ¿eh? Espera que esto, vamos a ir, vamos, pero bueno, pero bien, bien. ya que dicen quién es Eddie, eso fue lo que convirtió el Eddie de hoy a la persona que es. Desde ese entonces en adelante, eh, cambió mucho a mi vida y me convertí mucho en la persona que soy hoy en día. Yo digo que es uno de los temas muy importantes de mi vida, fue mi tiempo como militar. Ok. Hoy en día soy esposo, soy padre de 2 hijos increíbles, Myla y Noah, eh, y soy entrepreneur. Tenemos una empresa de transporte, pero soy sumamente inquieto. Si hay una palabra para definirme, eso es lo que soy. Soy sumamente inquieto, siempre buscando el próximo reto, la próxima meta. Yo siempre digo que aseguro poner mis metas a un punto que son incansables para así siempre intentar llegar y llegar y llegar y aprovechar el proceso, el camino, el viaje, por decir así, como estamos hoy. Entonces, soy ese aventurero Qué inquieto. bueno. He apuntado dos cosas para luego, si no me acuerdo, las tengo ahí apuntadas, que me ha parecido interesante con lo que acabas de decir. A mí me gusta hacer esta pregunta, la primera y la segunda que te he dicho, repetiremos, repito las primeras dos y las tres últimas de mis vuelos. Cuando vienen al galley, mis pasajeras y mis pasajeros, siempre pregunto qué queda de esa persona pequeñita, de Eddie niño en el Eddie adulto de hoy. Wow. Un poco mi cultura de origen. eh, Imagínate, soy venezolano, de madre colombiana, criado en Nueva York, que estudió medicina en República Dominicana, que ahora vive en España y tiene sus hijos estudiando en Francia. Entonces, Una mezcla ahí a ya, tope. con ese sancocho de sazones y sabores, eh, creo que aún con todo el trayecto se me queda mucho mi cultura de infancia, mis comidas, música. eh, el idioma castellano es mi idioma materno, por decir así, nací con él, pero al criarme en Estados Unidos, pues se convirtió secundario. Ahora que estoy en Europa, otra vez es un poco primario. Entonces, mi idioma es un poco, verás que de repente invento palabras en castellano porque se me mezcla el Spanglish por ahí, ahora con el francés aún peor. Am, pero más Y que el nada, vasco ya, bueno, pues bueno, bueno, eso tiene que primero entrar para poder quedarse, todavía no entra. Ya cuando entra, bueno. a lo mejor se mezcle, pero por ahora, pero creo que ya que he rebotado tantos sitios en mi vida, nunca he dicho que mi hogar o mi casa es algún sitio. Son Ok, algunas personas, mi familia, personas, mis amigos. Entonces, eso yo lo llevo conmigo desde chiquito. Todas esas personas que fueron cercanos míos, mi casa se va conmigo donde yo vaya, mi hogar, qué por bueno, decir. Entonces, eso sí lo llevo conmigo. me encanta. Sí, porque es verdad que cuando sales de tu lugar, ¿no? De origen y empiezas a vivir en diferentes lugares, a mí me pasa que si tienes ahí como esa añoranza o ese cariño, ¿no? Más especial a donde te vio nacer, que en mi caso es Madrid, pero tampoco me siento tan madrileña, me siento más, si dijera, Andalucía. Mi padre era de Cádiz y es como una tierra que me llama mucho, pero también el norte, porque
vivimos aquí, mis primeros 6 años fueron en Pamplona, entonces es como, yo qué sé, no sé, y luego viví en Inglaterra y en Francia, y entonces es como que no perteneces a ningún lugar, ¿sabes? Es como que te adaptas y tu hogar, y eso es una cosa que he aprendido con los años, el hogar lo llevamos con nosotras mismas y con nosotros mismos. Y para mí eso no fue tan solo algo de cariño, pero fue un tema de sobrevivencia, ¿eh? Mm, Ya creo que es un poco más profundo de tema, pero imagínate un niño de 18, 19 años sentado en un desierto cuando de repente estás en una guerra y de repente estás oscuro y de repente estás solo. Joder, ahí hogar, casa, no estás ni cerca. Entonces, si no te lo llevas por dentro y te ayudas a que eso te arrope, se te van muchas cosas a donde no tienen que ir, ¿eh? Entonces, era un poco wow. lo que ayudaba a que reenfocara la meta y el propósito, que era regresar a esa gente, porque los lugares daban igual, Mm, pero regresar a esa gente con la que me la llevo siempre, era esa meta. Y joder, wow. ya, llegaremos a esa profundidad un poco, pero estoy Sí, intentando, le dije a mi esposa que voy a intentar, si llego a hablar de estos temas, de hacer toda esta conversación sin llorar. Difícil, bueno, mira, de posible. verdad, ojalá lo hagas de la manera que tenga que ser y ojalá lo que tenga que pasar pase porque yo creo que hay que permitir y me encanta que estés aquí porque tenemos que poner de moda la vulnerabilidad y estábamos hablando antes de entrar a este vuelo de esto, en concreto hablábamos de las mujeres se nos ha permitido más ser vulnerables y encima se nos tachaba, si estábamos ahí como un poco lloronas bueno, pues tiene el periodo o es una histérica, ¿vale? Se nos tachaba también. No estaba bien, pero nos hemos podido expresar más, pero vosotros no. Y eres tan ser humano tú como yo. O sea, tú tienes tus miedos, tú tienes tus alegrías, tú tienes tus expectativas, tú tienes tus inquietudes, tú tienes tus traumas como todas y todos seas hombre, mujer, me da igual el género. O sea, es que no va de género, sino va de ser humano. Yo siempre digo que el ser humano necesita ser más humano. Y por esto, por eso estas charlas, Edith, te agradezco de corazón que te abras porque creo que esto va a llegar a muchas personas. Lo sé. O sea, lo sé y creo que cuando alguien destapa el tarro, empieza a brotar algo que yo creo que solamente por el hecho de tener hijos merece la alegría hacerlo porque les estamos dando un permiso, porque la gente se está enfermando por no poder expresar, por no poder comunicar cómo se está sintiendo. Y da igual que seas hombre, que seas mujer, que es que da igual eso, o sea, que es que da exactamente igual. Así que gracias una vez más. Vámonos a esa, ese Eddie, ¿no? Que quiere ser, bueno, esa camiseta. Tú tienes ahí un propósito por lo que entras a ese ejército. Tú llegas de Venezuela, llegas a Estados Unidos, te formas allí y tú tienes una meta ya desde muy pequeño que quieres ir a donde pone tu camiseta para Spotify, que no nos veis en el vídeo, pone NASA, o sea, quieres ser astronauta. Cuenta un poco y dónde empieza toda esta historia de repente con esa edad te sientes que estás solo en un desierto y necesitas conectar con ese hogar que llevas dentro. ¿Qué le pasa a Eddie? ¿Cómo empieza esto? ¿Es un día que aparece que de repente dices, quiero ser astronauta? ¿Ves algo en la tele? No sé, ¿qué te llama la atención? Digo, cuando salgo de Venezuela, llegamos a Nueva York, comienza mi educación formal en Nueva York con 8 años. En Nueva York son muy buenos en llevar a niños a museos y sitios culturistas y enseñarles un poquito más del aula, ¿entiendes? Del mundo. Nos llevan al Museo de Ciencias y Artes en Manhattan y hay un planetario enorme que hoy en día todavía está. La astronomía se me hacía algo tan lejos, pero tan interesante, pues decía, joder, si un día me aburre de aquí, allá hay más, allá hay más, ¿no? Entonces, como que la curiosidad de la astronomía, pero full. Yo tendría en ese entonces unos 11 años cuando comencé con esa curiosidad. Eh, Después me va muy bien académicamente en el colegio, voy progresando. Mi hermano mayor, que es 4 años mayor que yo, estaba graduándose ya del instituto cuando yo voy entrando al instituto, ¿vale? Él tuvo dificultades muy severas porque imagínate, Nueva York de los 90
eres un niño chico en la calle, especialmente latino y tal, eran las pandillas, eran las drogas, era el crimen, eran todas las violencias, etcétera. Mi hermano vivió parte de esa vida y se alejó de ella gracias a tiempo para poder seguir a la universidad. Entonces, el instituto de él, donde estaba yo supuesto de ir a estudiar, era muy malo y muy cercano a mi casa con el mismo grupo de gente. Ujú. Pues yo comienzo a investigar los institutos disponibles en todo el estado. Y hay uno que tiene un proyecto inaugural que se llama NASA Research Project. Ah. Me da una curiosidad, digo, ¿qué será esto? Y pues tenía un proyecto en donde querían poner un weather station, para los que no son... Sí, eso eh, te iba a decir que una hay estación mucha gente que nos escucha que no entiende. una estación de climatología, donde Ujú. estudian el clima. Entonces iban a tener radares y satélites y tal desde el techo del instituto. Wow. Y era en conglomerado con los científicos de NASA que hacían estudios del espacio, este tipo de cosas, y me flipó. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y tenía yo 13 años, iba aplicando al instituto con 13 años, que esto es lo que yo quiero hacer. Cuando me pillo la dirección, queda 2 horas y 15 minutos de mi casa. Wow. Yo tenía 13 años, ¿eh? Y digo, pues, ¿saben qué? Me paro a las 5 de la mañana y al instituto. Y me fui a ese colegio. Y Wow, ahí es donde Eddie. voy a ir, ahí es donde voy a ir, porque esto va a alinear justamente con lo que yo quiero hacer en mi vida. Un año y medio después de comenzar el instituto, el funding, el presupuesto para el programa por parte de la NASA se acaba. Oh, Y tan de repentinamente, estoy ahora yo en este sitio a 2 horas y algo de mi casa, pero estaba ya tan cómodo en haber salido de ese espacio negativo, lo que era mi hogar de ese entonces, y ¿sabes qué? Voy a quedarme aquí a intentar a ver qué sucede. Pues con 17 años se me da la idea de prestar servicio militar, pero porque llega un momento, o sea, ¿es por el tema de la NASA o sí, porque sí, sí, sí? sí, Vale. porque seguí estudiando los patrones de las personas que o trabajaban en NASA o eventualmente se convertían en astronautas y eran todos militares, típicamente la gran proporción eran militares, médicos, ingenieros y pilotos. Esos eran las cuatro Perfiles, ramas ¿no? exacto, más perfiladas para la NASA. Y dije, vale, pues puedo comenzar por militar. Mientras soy militar, comienzo mi carrera académica universitaria, me convierto en oficial. Siendo oficial, soy piloto. Siendo ya piloto, con mi experiencia militar, es una avenida de entrada. Y si no, llego a eso, pues ya con mi carrera universitaria puedo ver qué hago con ello. Pues como oficial necesitaba tener primero un título universitario, comencé como mecánico de helicóptero, Ujú. conociendo un poco la rama de la aviación, tener más conexiones, ir indagando. Pues este es mi plan de carrera de vida, digo, mínimo 20 años en este proceso, porque necesito ser un piloto con mucha experiencia, necesito tener muchas capacidades, ta, ta, ta. Ese fue mi plan de vida. Con 22 años, en mi tercer vuelo a Irak, pues me reviento la espalda, mi cuerpo se va un poco por todos lados, voy a reenlistarme con 3 meses que me quedan dando contrato y la fuerza médica me dice, ¿sabes qué? Rechazado. No puedes quedarte, gracias, pero nos vemos después. Ya en ese entonces había recién cumplido 23 años, tenía $400 de ahorros en mi cuenta bancaria. Ah, ¿qué hago con mi vida en este punto? No tengo Wow. todavía tiempo universitario porque sin que lo fuese pensado, obviamente en ese entonces, la guerra intuye de que no tienes mucho tiempo para estudiar una carrera universitaria. Al prestar de 4 años, estuve 21 meses en Irak o en camino a, y los otros, nos hacíamos ciclos de 7 meses en Irak, 5 meses regresábamos a casa para empezar otra vez el proceso de regreso a Irak. Entonces, nunca tuve ese espacio de tiempo de decir, voy a estudiar, voy a sacarme una carrera, voy a continuar este proceso que había querido comenzar. Entonces, tengo 23 años, $400 en mi cuenta bancaria, no tengo carrera universitaria, tengo experiencia como mecánico, pero mi cuerpo está hecho trozos y no me puedo dedicar a ello ya cuando salga. Entonces, ¿qué hago con mi vida? Y aún todavía el plan es, joder, quiero ser astronauta. Vale, salgo de ahí y digo, ¿cuáles eran los otros perfiles? Había médicos, ingenieros, pilotos, pues ya no. Vale, voy a ser médico. Con 23 años dejé todo tirado otra vez en Estados Unidos y me voy a República Dominicana a comenzar la carrera de medicina.
A Wow. comparación a Estados Unidos, que es primero 4 años de universidad, te titulas y después aplicas a la carrera de medicina, pues en Latinoamérica, tú desde que comienzas tu carrera universitaria ya estás en la rama de medicina y es mucho más corto. Eran 6 años, en vez de 8, como fuese sido Ok. Estados Unidos, más especialidad, eran 6 años y después especialidad. Que vale, pues 23, a eso me pone a los 29 años como médico, hago la especialidad de medicina aeroespacial, que es muy a la línea otra vez del espacio, y por ahí continúo. Conozco a mi esposa, que en ese entonces obviamente no era mi esposa, era mi novia, y ella también está estudiando medicina, ella hoy en día es médica, y de repente dimos unas vueltas al mundo, fui a Ecuador, estudié ingeniería aeroespacial y medicina conjuntamente, me fundí el cerebro un poco. Te lo iba a decir, madre mía. Sí, 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 eso fue. Y graciosamente, académicamente, fue mi mejor año académicamente, porque tuve una dedicación tan extrema, porque no tenía vida para nada más, que me fue súper bien, pero era lo único que hice todo ese año. Entonces, la verdad que me fundí el cerebro y me di cuenta que la vocación requerida para la carrera de medicina no era la que yo tenía. Mm, La medicina, si era por el lado de regresar a Estados Unidos, es muy negocio y no era lo que me quería dedicar como médico. Fuera de Estados Unidos era muy inestable porque no tienen los recursos necesarios. Bueno, Latinoamérica, en ese entonces Europa no estaba en el mapa para nada. ujú. Entonces decía, si Latinoamérica como tal, en la falta de recursos de la medicina es algo muy triste de vivir todos los días y ya con la experiencia militar que había vivido en la guerra y todo lo demás, lo último que yo necesitaba era dedicarme a sufrir más. Entonces digo, ¿sabes qué? La medicina no es mi rollo. No es mi rollo, no es mi rollo. Regresamos a Estados Unidos. Otra vez llego a Nueva York. Mi esposa termina su carrera de medicina, nosotros estando en Nueva York. Y ya yo en este entonces ya tengo 30 años. He trabajado en diferentes industrias, pero más o menos la logística de transporte fue lo que más continuamente se dio por muchos variantes. Y con 30 años nace mi hijo. Ya en este punto es como que, pues el espacio como que se tendrá que quedar sin mí, aparentemente, porque ya no veía una línea de preferencia de seguir dedicándome a querer perseguir ese sueño. Porque Ujú. cuando nunca supe que quería tener hijos, ese era el sueño indiscutible, pero nació mi hijo y eso inmediatamente se convirtió en mi sueño, en mi carrera, en mi todo, en mi todo. Entonces digo, ¿qué hago yo para asegurar el bienestar de esta criatura? Pues todavía estoy yo en proceso médico por estudios de mi espalda y mi cuerpo con mi carrera militar, todavía los estudios médicos. Por fin, 10 años después, ya mi hijo tenía 2 años y medio casi, se me aprueba mi invalidez permanente. Joder, eso fue el momento que dio claridad a la vida. Eh, Mi pensión obviamente no era suficiente para mantener una vida en Estados Unidos, mucho menos en Nueva York, Mm. pero ya al haber conocido España, que fuimos a vacacionar, porque mi esposa tiene una prima que vivía en Altea, pues nos encantó. Y digo, oye, ¿cuánto nos costaría tener una vida normal, en paz, que nos permita criar a nuestros hijos hasta una edad en la cual ellos sean lo suficientemente autosuficientes en la cual nos podemos dedicar a otra cosa? Pues hicimos cálculos y con la pensión dio justo y lo necesario para que nos aprobaran la visa, para quedarnos aquí sin trabajar, sin nada. Y yo, joder, eso es el sueño hecho realidad. Puedo dedicarme a mis hijos. Ya mi hija había recién nacido, no mucho antes después. Y yo, pues, ese es el próximo capítulo de mi vida. Nos vamos. Mi familia me miró como si yo fuera un ovni extraterrestre, unicornio, todo a la vez. Sé, ¿qué vas a hacer tú en Europa? Criando a tus hijos, ¿no? Exacto, Qué queriendo. locura es esa sin trabajar, además. ¡Buf! Encima, con lo Un inquieto que hombre. eres, con lo inquieto que eres, vas a ir allá, a un sitio que no conoces de nada. Bueno, loco. Yo Sí. sí, yo sí. Y ahora, retrocediendo un poco, pienso en mi familia que ha vivido. Tengo una familia, de verdad, muy estudiada, muy preparada, muy profesional, muy de todo, pero no se ha podido dedicar a lo que han querido, que es su hijo, sus hijos y su hogar, porque siempre en Estados Unidos tu meta es producir Mm. y si no produces te mueres.
Entonces, y inculcas en tus hijos esa misma rutina de que cuando ellos crezcan, desde que están chiquitos, siguen teniendo que producir, 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 y nunca, para mí, nunca creas El vínculo. ese vínculo, gracias, entre Mm, padre y hijo. sí. Yo, encima de muchas cosas, nunca tuve un padre. Entonces, el pensar en no tener ese vínculo con mis hijos es inconcebible para mí. Yo sacrifico todo lo necesario, todo el dinero, todo lo que sea necesario, con tal yo pueda asegurar de que mi hijo me conozca, yo lo conozca a él y a mi hija también, pero mi hija es tan diferente a mi hijo, es 2 años menor que él, pero es tan independiente, tan naturalmente ella, como que Mm, va a conquistar el auténtica. mundo sin necesitar enseñarle cómo hacerlo. Y lo Mm, sé, desde que es muy chiquita sé que ese tipo de persona que es ella. Pero mi hijo, aún siendo mayor, le veo esa necesidad de tener a esa guía, a ese padre, de decir, ven para acá, mi hijo, déjame te enseño. Que es algo que mm, nunca tuve. Tuve a mi hermano mayor, que fue esa figura que intentó hacerlo lo mejor posible, pero también era un niño. Entonces, quería asegurar de que mi hijo no sufriese eso. qué bueno. Y pues llego aquí a España, mis hijos van creciendo, pasamos unos años aquí y de repente mi hijo me hace la pregunta del millón, de si papá, ¿por qué mis amigos tienen padres que trabajan y yo no? Yo, pero sí, mis amigos todos tienen padres que trabajan, pero yo no. ¿Ustedes qué hacen? Y dije, pues, Vivir, cariño, vivir. ¿cómo le explico? En ese entonces tenía 6 años por ahí, más o menos. Y digo, ¿cómo le explico a este niño que tengo esta pensión, que me permite hacer esto, porque quiero hacer esto? Porque... Y no, 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 no. Va a malentender el tema y va a creer que puedes vivir de la nada y no va a entender de que necesitas esforzarte, necesitas dedicarte, necesitas muchas cosas y sacrificio para poder llegar a ser alguien en tu vida. Y es, no, tenemos que hacer algo, nuestros hijos no nos pueden ver sentados en el sofá toda la vida. Pues tuvimos la grandiosa idea de seguir con el mundo de la logística, con lo que había comenzado en Estados Unidos, y hoy en día, 3 años casi después, todavía nos dedicamos a eso. Tenemos una empresa de transporte con casi 100 empleados, donde gracias a Dios nos ha abierto muchas puertas a hacer muchas cosas. Podría ir mejor, claro está, pero nos permite continuar ese ciclo de permanencia con nuestros hijos, porque al ser dueño de tu tiempo, te puedes permitir, joder, mañana mi hijo tiene un evento en el colegio, no voy a la oficina, voy al Mm, evento, o voy a la oficina después del evento, o lo que sea. Entonces, no quise buscar un trabajo que acudiera de mi tiempo y fuese dueño de mi tiempo. ujú. Si hay algo que le podría enseñar a él y a ella con tiempo, cuando crezcan, es que ser dueño de tu tiempo es una de las cosas más importantes que vas a poder hacer con tu vida. Total. Porque cuando alguien más es el dueño de ese tiempo, Estás te va, cumpliendo su sueño, no el tuyo. te va a salir muy caro, porque ese tiempo no regresa, ¿eh? Por mucho que te Total, paguen lo que te paguen, el tiempo ya lo has perdido y no vuelve. Por lo total. tanto, Eddie, me encanta que me hayas hecho aquí o sea, un resumen súper chulo de esa biografía, ¿no? Hasta llegar al día de hoy y qué bonito también darte ese espacio, ¿no? Para estar con tus peques y bueno, ahora decidiste ser un ejemplo, que quizás ahí tendríamos que escarbar si realmente puedes ser un gran ejemplo también estando disfrutando de lo que te mereces porque lo has trabajado y porque te has jugado la vida. Y que bueno, pues que también me imagino que no estarías en el sofá, sino estarías, y más siendo tú, estarías estudiando, estarías investigando, estarías haciendo un montón de cosas. Pero bueno, también es una forma también diferente de ahora toca esto, bueno, pues también está lo otro. Y un poco para mostrar que hay diferentes maneras de vivir y que yo creo que la que es buena para ti y para tu familia es perfecta porque esa es la que habéis decidido. Entonces, bueno, a mí me gustaría volver atrás cuando, sobre todo, porque esto lo hemos hablado fuera también muchas veces, ¿no? Y es una cosa que a mí me sorprendió y creo que esta familia bonita que nos escucha, creo que algunas personas se van a quedar sorprendidas también con el tema de los militares, ¿no? Los marines en Estados Unidos. En Europa, yo te hablo, soy nacida en Europa, con la visión que tenemos de las pelis y de todo, que sois los salvadores del mundo. Es como, yo pensaba que os tenían blindados, o sea, yo pensaba que la gente que trabajaba para el Estado
que después de pues, que tengas una baja, que te miman, te cuidan y sobre todo cuando has tenido que pues, poner tu cuerpo en peligro por una nación, porque es algo que tú decidiste y que fuiste allá, ¿cómo en la parte emocional, en la parte psicológica, eso no se sostiene después? Cuando tú has dicho, íbamos 7 meses decías y 5 a casa, me parece que has dicho, ¿no? ¿En qué momento de todo este tiempo los de arriba toman a estos jóvenes, porque erais unos chavales jóvenes, y os dan herramientas para poder sobrellevar todo lo que está sucediendo? Porque esto tiene que ser una auténtica locura y no hay momento, yo creo que es muy fácil volverte loco en estos periodos de tiempo, ¿no? Porque al final es como, si no tienes una guía, Eddie, si no hay alguien que está ahí diciéndote, no sé, algún mando superior que os dé ese espacio, ¿no? De ser vulnerable también. Porque, hostia, yo creo que tendríais miedo también, me imagino, porque tú me dijiste que los entrenamientos son súper, súper duros y también hablabas de que como que pierdes tu ser, ¿no? Tu yo. No Voy a sé hacer, si... voy a hacer un ejemplo que creo que para la audiencia puede asimilar un poco el contexto de lo que sucede en mi caso y cómo lo veo yo. Imagínate que cuando joven eres un coche, un automóvil, ¿vale? Naces este cochecito que ha aprendido a dar vueltas alrededor de la cuadra, ha aprendido a ir y regresar de vez en cuando, a hacer ciertas diligencias, tienes un motor que quiere hacer mucho, pero no ha aprendido todavía cómo hacerlo. De repente te toma esta fuerza, el gobierno de Estados Unidos, y te convierte en un puto Ferrari. Eres el top, el crack, lo mejor. Has ganado todas las carreras posibles porque no hay nadie que puede competir contigo y ahora eres ese Ferrari. Te has ganado todos los premios, brillas por todos lados y tienes una potencia incontrolable, ¿vale? De repente al Ferrari lo regresan a la cuadrilla a decirle, pues ahora solo te toca el resto de tu vida seguir dándole vueltas a la cuadrilla y volver a ser ese carrito de juguete que De fuiste, la feria, ¿no? ¿vale? Pero tienes que hacerlo mientras aún sigues siendo un puto Ferrari y más aún cuando solo sabes ser un Ferrari y más aún cuando solo quieres ser un Ferrari. Calcula, imagina el nivel de frustración Mm, interna que un niño, porque la realidad, la mayoría de estos chicos comienzan con 17, 18 años, salen en su primer ciclo 22, 23 años, sigue siendo todavía un niño. Aunque has crecido, has madurado por necesidad en ambientes muy difíciles, nunca has desarrollado la adultez, porque nunca te has dedicado a pagar impuestos, nunca te has dedicado a necesitar dinero para pagar tu alquiler, nunca te ha faltado comida. Entonces, ser adulto como tal, nunca lo aprendiste a hacer, porque el gobierno durante este tiempo que te enseña a ser Ferrari, te da todo, no qué necesitas hacer nada de fuerte. eso. Pero ahora de repente regresas a la cuadrilla y te obligan a pagar el motor y decir, pues, suerte, ya hemos hecho contigo lo necesario para que fueses lo que necesitaba hacer. Ahora a ver cómo te adaptas. Nunca sale ese proceso, ese guía, esa educación que como niños has tenido toda una vida, a que te enseña cómo ser el paso siguiente. ¿Vale? Entonces, vienes de un ambiente sumamente competitivo, sumamente arriesgado, sumamente violento, con una energía, una adrenalina a tope siempre, duermes con adrenalina, duermes al 100% porque tienes que estar capacitado para responder instantáneamente siempre porque tu vida depende de ello. Mm. ¿Ah? Y el cuerpo nunca aprende, ya cuando esa adrenalina es tan constante, es el status quo de tu vida, comienza allá arriba. Es como una droga al final, ¿no? Necesitas de Totalmente. eso. Mm. Una adicción, se convierte en tu adicción. Entonces, cuando regresas a un mundo, entre comillas, normal, tú sigues buscando esa adrenalina, esa carrera, ese impulso, esa competitividad, incluso hasta esta violencia, porque te has aprendido a casi a que te guste el caos, lo buscas.
Por eso ves tan frecuente que muchos de estos chicos son tan problemáticos cuando regresan al mundo real, por decir así, siempre están alcoholizados, drogados, peleados, fracasan en sus matrimonios, fracasan en su vida social, en su vida profesional, porque no hay ese proceso de adaptación, porque nunca te lo enseñan, nunca te dan ese, nunca te quitan la rutina de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu, de tu sangre y fisiológicamente de tu biología. Entonces, tu cuerpo nunca ha aprendido a adaptarse. Entonces, por eso muchos de estos chicos siempre sienten que les falta algo. Y yo fui uno de ellos totalmente, que por casi 10 años después de haber terminado mi carrera militar activa, fui en búsqueda y no caía en nada. Mm. Rebotaba de un sitio a otro, tenía malas relaciones personales. eh, tus, en, en, en mi vida profesional, entre comillas, me iba bien porque era sumamente rígido y pues me dediqué a una industria que era el transporte y logística donde ese tipo de rigidez me venía bien, Ujú. pero no tenía relaciones personales con gente fuera del trabajo, ni pareja estable, ni hogar estable, nada de eso. Lo llegué a tener por mucho, mucho tiempo, hasta que, y esto es un tema que ya me imagino que profundicemos más, que aprendí que necesitaba ayuda y ¿En qué que, momento sale esto? O sea, ¿hay alguien que te dice, Eddie, o sea, esto no va bien? Porque claro, darte cuenta tú, creo que esto es lo más difícil, no darte cuenta que necesitas una ayuda, pero que te lo diga alguien externo que lo está viendo claro, porque es que es muy claro, obviamente, porque lo que estás diciendo, estáis a unos niveles de adrenalina viviendo al máximo con ese Ferrari y volver, me quedo sin voz, volver a la vida real, ¿no? digo, nuestra, Integraros ahí en esa vida cuando realmente has estado en un momento súper estresante que no puedes dormir. Yo creo que dormías, no duermes igual. No puedes dormir en un sitio de conflicto, no puedes dormir como duermes en tu casa, vamos. lo peor del caso es que yo, personalmente, y sé que muchos de mis compañeros le ha pasado igual, cuando regresé de las guerras, lo que yo veía de mi punto de perspectiva es que el mundo estaba mal. El No es mundo que, fuera de la guerra. que Wow. yo no tenía nada conmigo, no era yo el que estaba mal, yo era yo el que tenía un problema, no era yo el que me tenía que adaptar, era que, ¿cómo hago yo para que el mundo que me toca Wow. pueda adaptarse a lo que debería ser la vida? Que es rígida, que es fija, que es vida y muerte, que es estricta, que es peligrosa, que es todo lo demás. Wow. Esa fue la perspectiva que yo tuve por mucho tiempo y por eso tanto los conflictos personales, etcétera, etcétera. Entonces, peor aún, antes de irme a República Dominicana a estudiar medicina, me busqué un trabajo de seguridad en una discoteca. Imagínate, Rebeca, qué imagínate, peligro. y eso, que tenía un trabajo de supervisor de instalador de ascensores, que es muy profesional, me pagaba muy, muy bien, y me fui a hacer eso, porque necesitaba ese caos. Y justo me pasó un episodio en un encontramiento con unos chavales que estaban peleándose y tal, cuando mi reacción fue instantánea y de repente tuve un blackout donde se me fue la memoria, hasta el día de hoy, esto fue ya 15 Wow. años, ¿sí? Y hasta el día de hoy no sé lo que sucedió, pero me desperté con un policía abrazándome a mí, diciéndome suelta al chico. Y Wow. yo no tenía ni idea qué había pasado, pero era tanta la necesidad que me puse en peligro, por decir así, tan solo poder satisfacer esa necesidad de el momento, la adrenalina, etcétera. Pero bueno, para llegar al cómo llego a este reconocimiento de que, joder, eres tú, Eddie, el que tienes el problema. Estudié medicina y no fue por la medicina que lo conocí, fue porque estudiando medicina conocí a la que hoy en día es mi esposa, que fue mi amiga antes que nada, después mi novia, y ella me paró enfrente de un espejo un día y me lo dijo tal cual, oye, si nosotros vamos a tener un futuro y una vida, tienes que elegir, o buscas ayuda o buscas a otra persona. Mm. Y eso como que, whatever, es otra persona que de repente, Está y, equivocada, ¿no? pero me dejó esa semilla, me aguantó, me siguió aguantando y tuvimos a nuestra familia. Cuando tuve a mi hijo, poco después, joder, uno
de mis compañeros de guerra muere, ¿vale? Vamos a su entierro, la familia y el entorno nos explica lo que ha pasado. El chaval tenía 40 años en ese entonces. Se muere mientras duerme. Está en el sofá, regresa del trabajo, se duerme y no despierta. Digo, joder, ¿qué coño? ¿Qué cosa tan rara? Un chico de 40 años en un estado físico élite que de repente se duerma en su sofá un día de regreso del trabajo y no vuelva a respirar, como que, wow. Y esa intriga pues se quedó ahí hasta que poco después se nos comenta la realidad, que este chico se suicidó. Wow. Entonces, ya para ese entonces, yo ya llevaba mi tiempo fuera, pero siempre conectado con los chicos, porque eso es otra cosa. Como te digo, siempre tuve conflictos fuera con todo mi alrededor, pero con los míos, con los chicos con los que fuimos. Te digo que hasta el sol de hoy, posiblemente no podemos haber hablado hace 20 años y fuese sido como si estuviésemos otra vez tirados en arena, uno al otro ahí, como si nada, como si fuese sido ayer que estábamos en la guerra juntos. Wow, Porque creo que se crea esa hermandad tan qué profunda potente. Mm. que es difícil de revivir, es difícil de explicar, pero muy fácil de sentir. ¿Va? Es como que, va, bueno, Es tu familia, no, no, es que, o sea, esto es muy potente totalmente. lo que dices, Ujú. porque lo que estás como desamparado, estás ahí solo en unos niveles de estrés brutales y al final como entre iguales, ¿no? Cuando estás entre iguales, tus colegas, tus compañeros, en esos momentos que me imagino que tendríais también de poderos abrir, de poderos, pues de llorar, o sea, de decir, hostia, echo de menos a mi familia o estoy no sé, o haber visto algo y Convierte- que no lo proceses y que alguien te eche esa mano y te dé la mano y digas, no sé, liberar un poco esa emoción, esa tensión. Yo creo que eso es súper importante. Y aún ahí, en momentos tan fuertes, ¿no? Creo que se hace familia también. Te conviertes en el refugio del uno al otro, totalmente. Y dependes del uno al otro. Y eso nunca muere. Sí, sí. Y ya la meta cambia, porque inicialmente, y indiferentemente de ideología política, religiosa, lo que seas, que tengas, por la cual te vas a la guerra, Mm, cuando aterrizas y ves esa cara que está frente tuya, ya tu meta cambia. Y te digo, esto sea de la posición, de la religión, del sexo, de lo que sea que seas, antes de eso, en ese momento cambia. Porque ahora tu meta es asegurar de que esa cara que te está mirando, tú vas a hacer todo lo posible para asegurar que regrese a casa. Y esa persona va a hacer lo mismo por ti. Porque si intentas hacerlo solo, jódete porque los dos se van a su casa en caja. Y mm. en caja no quiere llegar nadie. ¿Va? Entonces, es una hermandad, la verdad, muy, muy, muy desarrollada. Pero para seguir un poco con el tema, voy al entierro, conozco la situación como termina siendo en realidad. Entonces, indagamos un poco entre todos y nos dicen que obviamente él ya había sufrido mucho tiempo con su estrés postraumático. Imagínate, yo fui 3 veces a la guerra. Él fue 9 veces. Imagínate el ciclo y la freidora de cerebro que tienes que tener en ese momento cuando después de 9 viajes a ese ambiente, ahora te obligan a ser normal, entre comillas, ¿va? Entonces, ¿qué hace? Se hunde en alcohol, se hunde en pastillas, se hunde en automedicaciones, se hunde, Pobre. porque nunca llegó a ese punto de decir, necesito ayuda, e ir a buscarla. Entonces, al yo tener a mis hijos, lo que yo sabía, como había explicado antes, que mi prioridad, 1 al millón, era estar ahí para asegurar el bienestar de ellos. Y no podía arriesgarme de que por alguna manera u otra llegase a ese límite. Ujú. Entonces, la terapia se convirtió no tan solo en una solución, pero una libertad de mí mismo. Me libré de mí mismo porque era tan Total. cerrado, tan... Es que me acuerdo hasta el sol de hoy, comencé conociendo varias terapeutas, pero cuando por fin quedé con la terapeuta con la que hoy en día todavía sigo, me acuerdo que la primera sesión era un despoje
una descarga total, tan pesada, pero tan... Imagínate que algo está en tu frigo pudriéndose por años y años y años y años y años y por fin lo echas a la basura. Mm. Así me sentí, como que esto que me estaba pudriendo la vida por dentro, la mente, mi pensamiento, mi ser, por fin lo salté, por fin lo Total. saqué de mí, lloré, grité. Eso fue meses y meses de golpes, porque es muy difícil también, Es, para decirlo, es muy, muy jodido reflexionar con tu ser cuando tienes que admitir que ya no eres un Ferrari, ¿eh? Cuando tienes que reconocer que la culpa que has cargado encima, joder, no es tuya para cargar. Que, y aun si la es, tienes con quién compartir esa carga, que te la aliviane un poco. Porque totalmente. imagínate, nadie gana la guerra. Y el que te diga lo contrario nunca ha estado. ¿Vale? Se hacen cosas de que por mucho que te puedas hacer el macho, lo que sea, eres héroe, pero se hacen cosas de las que en realidad no estarías muy orgulloso de contárselas a tus hijos cuando sean Mm. mayores. Es- ves cosas que nunca quisieras que tus hijos vean en su vida. Entonces, esa carga, esa culpa pesa. Pero cuando aprendes a que tienes permiso a soltarla y te das el permiso de soltarla, tu vida cambia. Tu vida Qué cambia. importante, Eddie. Esto es un poco, y es más allá de ser militar, y creo que lo expando un poco al ser hombre. Porque como tú habías dicho, las mujeres, por bien, por mal, por la razón que sea, se han dado el permiso de poder ser susceptibles al dolor, tener emociones, tener momentos en cuando no se hacen responsables de sí mismas, porque sueltan esas emociones y se dan el permiso y se aceptan como debe ser. Mm. El hombre hoy en día es más, y no lo tengo que decir por sentimiento, estadísticamente, mayor casos de suicidios, hombre o mujer, hombre. Mayor caso de homelessness, que es personas sin hogar y viviendas, hombre o mujer, hombre. Mayor casos de violencia, hombre o mujer, hombre. Encarcelamiento, hombre o mujer, hombre. Todas estas cosas tienen algo que es muy común, que es la salud mental de un hombre que nunca se mejora. Entonces, eh, ¿quiénes son los más alcohólicos? ¿Hombres o mujeres? Hombres. ¿Quiénes son más drogadictos? Lo mismo. Es que tienen un estigma de lo que significa ser hombre, pero se ha dejado de entender que lo más importante para poder ser hombre es poder estar para poder ser hombre. Y si no llegas a estar, no eres nada más que polvo. Así es que se joda la ideología, que se joda la perspectiva, la puedes decir de izquierda, derecha, me da igual, que nada de eso te va a ayudar a ser hombre si no estás. Vale. ¿Vale? Entonces, si un hombre está allá afuera escuchando esto, date permiso, date autoridad, date tiempo, porque no es fácil y no va a ser inmediato, ¿eh? Mm. Y no tengas la expectativa de que hoy te decides y mañana estás bien, de que hoy conoces a un terapeuta, haces los 3 pasos que te dice el libro y pasado mañana estarás de vacaciones. No sucede así, ni sucederá así. Pero si te das permiso de ser hombre, y eso para mí es muy importante, el hombre está dispuesto a hacer todo lo necesario para asegurar el bienestar de su alrededor, ¿verdad? Esta es parte de todo necesario. Entonces, hazlo. Es parte, sí, y también es parte de dar permiso también al hombre a sentir, a sacar ya esa parte tan dura, ¿no? De nosotros íbamos a la guerra antiguamente, si estamos hablando de generaciones desde la prehistoria, si quieres. O sea, el hombre iba y cazaba y se arriesgaba y la mujer pues criaba a sus criaturas y las cuidaba y las daba las alimentaba.
mientras que el hombre salía. Y han pasado muchas etapas en la vida del ciclo del ser humano que ha sucedido así. Y estamos en un momento ahora en el que ya no se puede sostener, pero tanto la energía de la mujer como la del hombre, hay que encontrar un equilibrio, tiene que haber un equilibrio y el hombre está bien que pueda abrirse emocionalmente y ser vulnerable y la mujer está bien que tome acción, la mujer también, porque se le ha reprimido años y años y años y yo creo que al final es encontrar ese equilibrio, ¿no? Y, y lo que decías, ¿no? Al final, las personas que pasan por situaciones tan traumáticas, porque son súper, extremadamente traumáticas, es súper necesario tener un acompañamiento. Tú hablas de la guerra, pero hay gente que está pasando situaciones traumáticas en su propio hogar, Totalmente. tremendas. Y, Y y- entonces es un trauma igual. Y esto, o sea, tenemos que poner como mm, más normalizado, ¿no? Que se pueda hablar de esto, que no estás chalado porque tengas que ir a un terapeuta, porque es normal que tengas un trauma. Ya traemos traumas introyectados de nuestros antepasados y de las familias. Imagínate cuando la vida te pone en una situación de estas que tienes que, pues que lidiar con lo que has dicho, con tu culpa o incluso vergüenza en un momento dado o esa sentirte tan pequeño una vez que has sido tan grande. Totalmente. Eso, Es muy humilde llegar a ese momento, ¿eh? total, Y el trauma, por mucho que lo quieran pintar como tal, el trauma no es un evento, el trauma es un sentimiento. Y cada vez que se siente ese sentimiento, vas a volver a ese trauma, que pudo haber sido un evento muy específico, pero ese sentimiento, el reproducir ese sentimiento, es lo que nos mantiene ahogados, lo que nos reprime, lo que nos pone en depresión, lo que nos pone de ciertas maneras. Entonces, joder, reconocer ese sentimiento, esos triggers que causan ese sentimiento y tratarlos, ¿eh? Tratarlos porque no seas víctima de ti mismo por toda una vida. mm, Date la oportunidad de ganarte a ti mismo, joder, ganarle el espejo de vez en cuando, porque no es obligatorio tener que sufrir. Por mucho que sea muy honrado de que no quieres ponerle el peso a nadie porque la carga tuya te la cargas tú, todo lo demás, no ganarás de esa manera. Eso te lo puedo garantizar. Y esto no tiene nada que ver con la guerra, no tiene nada que ver con nada de ese estereotipo del hombre macho, del hombre fuerte. Puede ser el chico que trabaja en IT y está enfrente de un dolor toda la vida, todavía ese chico tiene un trauma, ¿eh? El que sea, porque ese sentimiento puede ser muy igual, por la razón que sea. total. Y también se merece poder descansar de lo que es esa agonía, pero tiene que hacer el trabajo. El Tiene que... trabajo, ese trabajo que digo yo de entrar a la mina, de mirar ese metro cuadrado, es que es de valientes también. O sea, si la gente piensa que ir a la guerra es de valientes, yo creo que de valientes es mirarte a tu interior y querer salir fuera y decir, quiero ser mejor persona, quiero mejorar esto, no me gusta esto, cómo lo puedo cambiar. Eso, el proceso tan doloroso, porque hay veces que te tienes que mirar, es que la sombra está ahí. Todas y todos tenemos sombra cuando miras a la sombra de frente, pero es que para que haya luz tiene que haber sombra. O sea, las estrellas necesitan oscuridad para brillar. Entonces, es así. O sea, cada uno tenemos un potencial innato que yo digo que cada uno tenemos nuestras propias alas y podemos desplegar nuestras alas y elegir ese vuelo de la vida. Pero si tú no eres capaz de verte, difícilmente vas a poder desplegar alas y poder saltar a ese vuelo que tú quieras hacer, que me da igual que sea vuelvo y monto una empresa ahora o mañana me voy a otro país a vivir o quiero estar ahora con mis hijos en África un año entero, lo que sea, ¿sabes? Y repito, Eh, no hay nada, nada en absoluto honorable de sufrir intencionalmente. El sufrir no es honorable. El que te diga ese cuento, no le creas, volteate y vete a otro lado, porque mm, exactamente el ser feliz sin hacerle daño a nadie, claro está, el ser feliz y buscar maneras de realmente ser feliz con ti mismo y quererte a ti mismo es honorable. Eso sea hombre, sea mujer, pero es muy honorable, que hoy en día estamos perdiendo
muchos estamos perdiendo ese cariño propio, porque estamos tan preocupados de las redes, de las opiniones, de los juzgamientos, por favor, dejemos todo eso. Mm, Quédate a ti mismo, comienza por ahí, todo lo demás sobra. totalmente. Cuando cambias tu mirada al mundo hacia ti, hacia los otros, todo cambia. Y solo tiene, eso, el poder lo tienes tú, no, no hay otra persona que lo pueda hacer por ti. Y es muy simple, pero a la vez muy difícil, ¿no? Porque tienes que verte de frente con esos lugares que no te gustan de ti, pero es que todas las personas tenemos esos lugares y hay que trabajarlos si realmente quieres, obviamente. Es una opción. Eddie, cuando ahora mismo con todo lo que has vivido, ¿no? Porque creo que has vivido muchas vidas en una, y yo siempre digo que en una vida se puede vivir muchas vidas, si te apetece. Em, ¿Habría alguna que obviarías, o sea, quitarías o es parte de, eres tú eres parte de lo que has vivido, obviamente? Yo creo que te ha hecho la persona que eres gracias a todo lo que has vivido. Realmente. Yo digo que en la vida no cometemos errores, ¿vale? Y es un poco friki pensarlo de esa manera, pero o lo haces bien o aprendiste de ello. Por Total. lo tanto, todo lo que hiciste es que crees que estuvo mal, en realidad no lo fue. Fue otra lección de vida en el camino, ¿vale? Que te ayudará a crecer y a seguir a lo que vas a hacer. Mm. Por lo tanto, cero miedos de equivocarte. Eso está muy bien en América, lo tenéis muy integrado. Aquí en Europa, si te equivocas, imagínate que de repente montas un negocio y te va mal, ya eres un fracasado para toda la vida. En Europa no está muy fomentado. Voy a hablar de España, que es lo que más conozco, porque Reino Unido, que ahora no está en Europa, pero Reino Unido tiene otra mirada. Francia no estoy segura, pero sí es verdad que yo creo que cuando España, cuando alguien se equivocó, hizo algo, que ya es como que se acabó. O sea, ya en tu vida no, ya no vas a poder montar nada porque eres un fracasado, ya no puedes tener una familia porque tu familia la rompiste, no lo sé. O sea, no nos permiten Ah, ese ah, error de creo que aprendizaje. hay versiones, ¿no? Por ejemplo, esto no lo he dicho aún, pero fue parte de lo que me llevó a ser lo que soy. A los 21 años me casé con una chavala de 18 siendo militar. Eso pudo haber sido un error, o se puede considerar un error de juventud, pero te garantizo que de eso aprendí muchísimo, muchísimo, que me ayudó a ser hoy en día mejor esposo, mejor persona, mejor hombre. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede si no cometo ese error? No aprendo esas lecciones que me ayudan a ser el mejor yo, eventualmente, ¿vale? Porque aún ese Ferrari, cuando se estaba ensamblando y los ingenieros estaban intentando crearlo, hubieron errores en el camino, Claro, hubieron cosas que cambiaron, hubieron cosas que intentaron y no fueron las que deberían hacer, lo que fuese. Eventualmente se convirtió en Ferrari, ¿no? Igual somos nosotros, creo yo, que joder, vamos a ir a un proceso de por vida, de aprendizaje. Eventualmente, y mi meta es llegar a la tumba un Ferrari, ¿eh? Pero literal, que me estén puliendo, sacándome de la factoría ese día y directo al hueco, ¿eh? Es decir, por fin, ahí está el Ferrari completo, enterecito y para el hueco. Esa es mi meta. Pero, joder, el proceso es muy, muy largo, ¿eh? Nada de esto, de lo bueno, pasa de un día para otro, ¿eh? Ninguno de esos éxitos, por lo mucho que parezcan, ¿vale? Va a salir de la nada. mm, Joder, porque hasta la suerte de la lotería, ya vemos cuánta gente no han sido miserables después de pegarse una lotería. mm, Entonces, nada de eso es garantizado de que, no, paciencia, paciencia y ten fe en el proceso. Y total. fe no de la manera religiosa, porque fe puede significar muchas cosas, del espacio, del tiempo, de lo que sea, ¿vale? Pero lo que sea tu forma de fe, que sea en ti mismo. Ten fe de que lo que hayas vivido te va a ayudar a lo que vas a vivir. Es confiar y soltar, ¿no? Y dejar Totalmente, que la vida total- también haga y ponga su parte. Porque te total- queremos controlar todo el tiempo, control, control, control. Y al final la vida te va poniendo
esas pruebas que vas diciendo, pero esto qué es, pero esto qué es, y ya cuando sueltas y te das cuenta de que no tienes ningún control, dices, ah, vale, ya me estoy enterando de la partida esta, que no he repetido esa pantalla unas cuantas veces. Es así, Y todo es perspectiva, ¿eh? Porque éxitos para unos pueden ser total, muy diferentes de éxitos para otros. Igualmente que fracasos para unos pueden ser muy diferentes que fracasos para otros. total. Tener la perspectiva de que nada en la vida es tan grande, ¿vale? Y tan importante como para sufrir sobre ello, pero a la vez todo en la vida vale la pena esforzarse para conquistarlo. Porque si es eso lo que te va a hacer a ti, tú, y lo que tú vas a hacer es feliz, joder, esfuérzate por ello. Todo vale la pena. Cada segundo vale la pena, cada sueño vale la pena, cada meta, por muy pequeña, tonta que parezca, vale la pena. ¿Vale? Sí, a Entonces, mí me gusta decir que vale la alegría porque yo creo que la vida también hay que soltar un poco rigidez de tanto a seriedad, ¿no? Venimos de esa cultura, ¿no? De tanto esfuerzo, de tanto... Y es verdad, o sea, hay que hacer las cosas cuando uno quiere algo, no te lo dan gratis, pero yo creo que en el camino puedes disfrutar de eso. Y esta es una parte que se ha obviado durante muchísimos años y yo creo que hay que ponerla encima de la mesa. Durante este camino o esta meta hay, o sea, este proceso y también es válido, ¿no? Poder disfrutar mientras que aprendemos, mientras que llegamos. y es gracioso porque es un balance total, como has dicho tú, porque tú dices, un esfuerzo para tus metas totalmente. A la vez, no te amarres o te enamores con el pensamiento de que tienes control de algo. Porque mucha gente nos equivocamos, ¿eh? Es decir, sí, sí, yo voy a hacer, imagínate, un plan como el mío, más grande no había. Y yo Perfecto. controlo este, yo controlo aquello, voy a hacer así, voy a hacer así. Y para esta fecha firmado, estoy en el espacio. Para comenzar, la NASA se fue a la mierda, ya nadie va al espacio. Así que imagínate, fuese hecho todo ese gran plan mágico y me quedaba sentado en el sofá igual. Así que, Te podías ir con Richard Branson, te haces amigo de él y que te lleve por ahí con y con uno él de sus O vuelos. con Elon Musk, a la final también sí, que el Elon Musk también, bueno, ese es otro, pero hasta esa persona, Total, tanto éxito, pero si tú te sientas y hablas con él, él te dice que sigue fracasando. Todo es perspectiva, ¿eh? Y todo total. es lo que tú decidas que sea. Y el control no lo tenemos ninguno. Eso, Así es. no nos engañemos, no nos Ni los engañemos. grandes tampoco, ¿eh? Yo creo que cada Claro. vez menos, están cada vez están jugando y algún día, pues eso, cuando juegas más de la cuenta y te pasas de la raya, pues te lleva sorpresas. Entonces, bueno, yo creo que veremos cosas sorprendentes en los próximos años con todo, absolutamente con todo, tal y como va. Y bueno, pienso que el cambio, siempre lo digo, el cambio va de dentro a fuera y si quieres mejorar es por ahí, no está fuera. Y luego tú, es desde dentro hacia afuera. Teniendo todo esto que ya vamos llegando a destino, hay una pregunta que sí que me gustaría hacerte. Cuando piensas ahora en los chavales que están empezando, ¿no? Tanto en América, yo creo que es que en América el tema militar es como muy elitista y parece como que es como muy estresante. Me imagino que en todos los países será igual o no lo sé, lo desconozco porque no es mi tema, pero siempre como que América tiene como un gran ejército y hace alardeo de ello, ¿no? Si piensas ahora en chavales que están entrando a día de hoy, si tuvieras que dar un consejo o una recomendación o alguien que salga de haber estado en una guerra, en un conflicto y salga a día de hoy, ¿hay algo que a ti te gustaría proponer que te hubiera gustado tener a ti, tanto a la entrada como a la salida? Yo digo que antes que nada, a toda persona que esté dispuesta a entregar su vida por el bien común y dar ese sacrificio de la posibilidad, policías, bomberos, militares, um, la verdad, un honor conocerlos y que de corazón les agradezco su dedicación. Esto en todo país que sea, ¿eh? Porque otra vez, quitando política, quitando todo lo demás, todos seguimos siendo humanos, ¿vale? Y tienes que tener algo innato para poder ser ese tipo de persona tan entregada al ser, ¿vale? Porque ya no lo haces por ti, eres parte de algo mucho más grande, ¿vale? Eh,
las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen una relación pública increíble, porque el marketing de ellos es algo que te hace sentir parte de ese grupo élite, como tú has dicho, lo describen, el mundo lo describe de esa forma, porque el mundo lo ve de esa forma, porque nos hemos asegurado a publicarlo de esa forma. Tenemos muchas cosas que nos hacen diferente, mejores en algunas también, obviamente, recursos, inversiones, ese tipo de cosas, pero a la vez la gente es lo que hace cada equipo, ¿vale? Y creo que todos los países tienen equipos grandiosos y tienen chavales muy dispuestos a darlo todo y por lo tanto me quito el sombrero por todos ellos. Y creo que este es un consejo que comienzo por los míos, que los que conozco de Estados Unidos, y lo daría un poco ya también hacia todos los demás que sean de las fuerzas que sean o del ambiente que sean. De los míos diría, busquen los recursos para educarse, ¿vale? Existen estos recursos, existen asociaciones, existen personas que ya lo han pasado, ¿vale? Que están dispuestos y es más, están ansiosos para querer ayudarlos y querer educarlos y querer asegurar el bienestar de ustedes para el resto de sus vidas porque se lo merecen, se lo han ganado, han trabajado muy difícil por ellos, ¿vale? Y están ahí, los recursos están. Yo soy prueba de ello, ¿vale? Yo pude criar a mis hijos de la manera que yo quise gracias a estos recursos, Ujú. ¿vale? Eh, Simplemente tienes que saber cómo pedirlos, dónde buscarlos y hacer ciertas conexiones, ¿vale? Para que se te den. Eh, el gobierno estadounidense es muy particular en asegurar que estos recursos siempre estén disponibles, pero no muy buenos en asegurar de que todo el mundo sepa que estén disponibles, ¿vale? Wow. Pero esos fondos se quedan ahí. No es como un fondo perdido que, bueno, si no lo piden, pues lo dividimos entre la cuadrilla y nos quedamos nosotros con todos los fondos. Por lo mucho que queramos pensar que así puede ser, porque la política es muy sucia, no es el caso. Los recursos están ahí y están esperando de que alguien vaya por ellos. ¿Dónde se busca esto? O sea, por ejemplo, Nueva York, tú estabas en Nueva York, ¿dónde Hay, van? hay organizaciones de veteranos. Yo, por ejemplo, pertenezco al Disabled Veterans of America, DVA, los veteranos americanos de minusválidos, ¿vale? Esto es uno de los, pero cientos, ¿eh? Hay cientos, pero comienza por va.gov, que es va.gov. Esta es la página de la Asociación de Veteranos de Estados Unidos, donde hay infinitos recursos y datos y conexiones, porque ningún un sitio va a tener toda la información para todo lo que necesites y busques, pero te pueden ir conectando al próximo paso, ¿Por qué ¿vale? no va la gente? O sea, ¿les da vergüenza pedir? ¿O cómo? Es que no sé, ¿cómo salís de ahí para no tener ni Yo idea de tengo, que existe esto? Es que no lo entiendo. yo tengo una teoría y es que la primera, ignorancia, es la lógica. No sabemos que existe, por lo tanto, me da igual, O sea, que en ¿vale? ningún momento durante el periodo que estáis sirviendo para el país hay alguien que os dice, una vez que termináis vuestra carrera con nosotros, tenéis estos recursos Hay un disponibles. servicio, hay un servicio que reciente, bueno, digo reciente porque durante el tiempo que yo salí, ya hace 15 años, había comenzado a envolverse más el mundo civil dentro del mundo civil, militar, que es Ujú. exmilitares que ahora son civiles que se están involucrando más en la vida de los militares Ok. actuales. Y hacen una clase en tu última semana prácticamente de servicio o tus últimas semanas de servicio, te dan una clase de 3 días, donde intentan educarte sobre cómo hacer un currículo, que muchos de nosotros nunca Wow. hemos hecho un currículo en la vida, o cómo vamos a buscar un trabajo si no sabemos qué es un currículo, cómo ponerte un traje adecuadamente para una entrevista, Wow. eh, qué tipo de industrias están buscando empleados, qué tipo de servicios, pero son tan por encima, porque tienen muy poco tiempo para dar tantos datos, que lo más frecuente es que te digan, este es mi número, si tienes preguntas, dudas o buscas algo, llámame. Entonces queda mucha información al vacío y mucha gente que de por sí ya como van de camino hacia afuera, no le prestan atención a estas cosas. Por ahí comienza la ignorancia. Pero más de ahí, también creo es una mentalidad muy común a la que estamos hablando. El típico hombre, y también existen las mujeres, obviamente que son muchas de las mujeres que también prestan servicios y se las agradezco de corazón porque son súper élite, eh, que simplemente dicen, yo no quiero ser cargo para nadie. Yo me voy a buscar la vida como yo pueda, yo solo, porque puedo.
Esa es una mentalidad muy peligrosa. Y se los comento porque la tuve, ¿vale? Van a pasar mucho estrés, muchas frustraciones, muchas depresiones, muchas cosas negativas por el simple hecho de no avisar. Es como lo mismo con la terapia. El simplemente decir, necesito ayuda, es suficiente para comenzar. Igual con este proceso. Hay muchos recursos que están ahí, pero tiene que comenzar con tú diciendo, necesito ayuda. Y ahí comenzarán a llegar la gente que te puedan ayudar, y los grupos y las asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que primero ser consciente de que quieres y, bueno, necesitas y quieres ayuda. Es otro tema también, la necesidad. Ejemplo, la minusválida va por porcentajes. Dependiendo del porcentaje que tengas y tal, te darán un pago de pensión u otro, ¿vale? Hay personas que dicen, pues yo no estoy tan mal, no lo necesito, que le den eso a otra persona. Igual a esa otra persona se la van a dar, pero a ti también. Los recursos existen para que se los den a los dos. No tienes que sacrificarte ya más tú por el otro. No es Ujú, necesario. Está ahí para todos, ¿vale? ujú. Entonces, busca lo tuyo y también asegúrate de que el otro también lo reciba, porque esos recursos están ahí, ¿vale? Entonces, yo diría que por ahí comienza el declarar al mundo, necesito ayuda, la quiero, démenla. Hay Qué muchos bueno. que existen para ello. ¿Vale? Y ahora, recomendación para todos los demás que no conozco sus sistemas internos de cómo funciona el después de su servicio militar, yo diría que es un poco más de lo mismo. Comienza por ti mismo, ¿vale? Ya has sacrificado lo suficiente, no te sacrifiques tu futuro por tu pasado, ¿vale? Esa vida, buena o mala, ha acabado. Tienes que admitirlo, tienes que aceptarlo y tienes que conocer qué es lo que quieres ser ahora. Si aún no sabes qué es lo que quieres ser mañana, después de terminar con tu servicio militar o tu servicio policía, etcétera, etcétera, comienza por decir, quiero ser feliz y date el permiso de poder serlo. Wow. Pues así se queda, Eddie. Yo creo que si hay alguien que de repente resuena o no sabía que existía esto, creo que al final es una cuestión de bajar al ser humano, ¿no? A tierra y ser humilde. Y por el bien de ti y de tu entorno, pues pedir ayuda, porque creo que se me hace difícil que sin un acompañamiento terapéutico se pueda superar un trauma uno o muchísimos traumas acumulados por años. Totalmente, totalmente. Pues Edith, te voy a hacer las tres últimas preguntas que son muy cortas y ya llegamos a tierra. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ti, Si hoy Erika. tuvieras que irte a algún sitio en el mundo que eligieras, ¿dónde irías? ¿Con quién? ¿Y qué no olvidarías? Wow. Yo creo que vuelvo otra vez a Dubái. Fui por primera vez en 2006 antes de que fuese la hostia que soy. Me encantaría ver la versión de hoy porque mi hijo tiene una mega intriga con los edificios y todo lo demás. Iría con mi familia, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, que aunque ellos ya han ido, me encantaría poder compartir con ellos esa experiencia. Y no olvidaría el sentimiento, ¿eh? El sentimiento de volver a sentirme en casa, sea donde sea, teniéndolos a ellos todos juntos. Me Total. encanta. Pues gracias por venir a este vuelo. Ha sido un placer conocer el mundo, tu mundo, ese mundo que desconocemos y que vemos en la tele y que ojalá no existiera también estos conflictos que tuviera que poner a las personas en esos en esas situaciones, ¿no? Extremas y traumáticas para, como bien has dicho, no hay ningún ganador en una guerra. Ojalá, todavía tenemos mucho, mucho que aprender. Yo creo que no hemos aprendido con la historia, con todos los conflictos que hemos tenido. A día de hoy seguimos con conflictos y creo que la única manera de poder sobrevivir a este mundo de locos es trabajando nuestro interior. Que te escuchen todos, por favor, por favor.
Gracias de nuevo, Eddie. Y bueno, a la familia bonita que nos escucha, si os ha resonado, pues ya sabéis, escuchad esto, pasarlo a vuestras personas que creáis que pueda aportar. Hablamos de emoción, hablamos de vulnerabilidad, hablamos de la parte masculina también hoy y del trauma, que da igual qué trauma sea, de que lo que origina es ese malestar y ese sentir y que hay que pedir ayuda y espero que les sirva a quien lo escuche. Gracias y una vez más a la familia bonita, buena vida, buena suerte, buen amor y buen humor. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias.